Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Celebrábamos el domingo la fiesta de Pentecostés y ayer María, Madre de la Iglesia. De alguna manera puede decirse que Pentecostés es como la presentación en sociedad de la Iglesia, cuando se hace pública. El Señor Jesús ha subido a los cielos y se ha cumplido la promesa que hizo a sus discípulos antes de partir. Les ha enviado el Espíritu Santo. Y ellos, que estaban recluidos, un poco atemorizados, ahora públicamente se manifiestan como discípulos de Jesús. Son cristianos. Y a la cabeza, María, la Madre de Jesús, que los ha alentado, los ha fortalecido, les ha dado ánimos en esos días en que estaban todavía como titubeantes. Y ahora, con ese soplo del Espíritu, irrumpe el cristianismo en la historia de la humanidad, en la historia de las crónicas, en lo que ya se puede documentar, en lo que aparecerá ya en los escritos, en las instrucciones, notificaciones, las crónicas de los historiadores profanos como Flavio Josefo, como Tácito. En fin, se hace realidad lo que Jesús había dicho sobre la semilla pequeña que crece hasta formarse como un arbusto, o la ciudad que está en lo alto de un monte y que ahora es vista por todos y que no se puede ocultar, o la lámpara que se enciende y es puesta en lo alto para que alumbre. Esa es la Iglesia. Y nace fortalecida por el Espíritu. Y nace porque hay no uno, sino muchos que se han dejado tocar por la palabra poderosa de Jesús y por el soplo del Espíritu, y se han convertido y han pasado de ser gentes comunes y corrientes y ahora son discípulos de Jesús. Y es un cambio radical. Sucede en ellos un poco lo que nos narra el Evangelio de este día, haciendo referencia a quienes dejan casa, hermanos, hermanas, madre o padre, hijos o tierras, por el Evangelio. Es decir, que muchos serán, incluso de diferentes edades y condiciones sociales, quienes prefieren el Evangelio, prefieren a Cristo antes que las riquezas o las tierras, o claudicar del estilo de vida del Evangelio, por darle gusto a quien fuera. No importa que ese quien fuera sea padre o madre o hijo o hermano o hermana. Si les pedía que hicieran algo malo, algo contrario al Evangelio, preferían el Evangelio antes que complacer a ese pariente. A finales del siglo II, los cristianos están ya extendidos por todo el imperio. Y dice San Justino: no hay raza alguna de hombre, llámense bárbaros o griegos o con otros nombres cualesquiera, ya sea que habiten en casas o se llamen nómadas sin viviendas o moren en tiendas de pastores, entre los que no se ofrezca por el nombre de Jesús crucificado oraciones y acciones de gracias al Padre y Hacedor de todas las cosas. Ha crecido el número de cristianos y ahora son una multitud.
y a ojos vistas son de todas las clases sociales y de distintas condiciones. Los primeros cristianos vienen del judaísmo y hay un núcleo en Jerusalén, pero pronto se van a expandir por el orbe. Y los hay de todo. ¿Quiénes son estos cristianos? Son todos aquellos que se acercan a la palabra predicada por los apóstoles. Nosotros, dice Tasiano, que es uno de estos apologistas, defensores de la fe, escritores de los primeros 2 siglos, dice Tasiano, nosotros admitimos a todos los que quieren oírnos, aunque sean viejitas o muchachos, y en fin, toda edad es honrada entre nosotros. De hecho, es un poco llamativo como entre los paganos, sobre todo en los primeros siglos, pues corría la burla de que los cristianos eran la gente más baja del pueblo, que eran iletrados, pobres, ignorantes, que se reclutaba lo peor del pueblo, a ignorantes y a mujeres crédulas. Bueno, eso no es totalmente cierto, porque va a haber ya algunos cristianos que sean de clases sociales más pudientes y que sean precisamente quienes ponen sus casas o sus bienes a disposición de la iglesia, de los apóstoles. Pero lo cierto es que el cristianismo empezó a crecer entre la gente común y corriente, la gente normal. No era un club social, una élite de alcurnias, porque el cristianismo es como una levadura. Y así, lo que distingue a los cristianos no es tal o cual capacidad económica o profesión, sino el Evangelio. Todo esto, dice San Clemente Romano, hacia el año 96, todo esto, carísimos, os lo escribimos no solo para amonestaros a vosotros, sino también para recordárnoslo a nosotros mismos. En la Iglesia hay distinción de oficios y de funciones, pero una sola es la doctrina para todos. Militemos, pues, hermanos, con todo fervor bajo sus órdenes intachables. Hay una sola doctrina, un solo evangelio para todos, la misma fe, el mandamiento de la caridad. Y habitan entre los cristianos gentes comunes y corrientes. Unos tienen mejor posición económica, otros la tienen más desfavorecida, pero son gentes normales, las grandes mayorías. Y la vida, pues, de los cristianos está tejida de acontecimientos ordinarios. Así, por ejemplo, según San Egesipo, cuando Domiciano en la persecución les preguntó cuántas posiciones y cuánto dinero tenían los cristianos, estaba interrogando a 2 de ellos, respondieron que podían juntar unos 9.000 denarios, pero no tenían plata, sino solamente como vendiendo sus campos. Y dice Egesipo en un relato conmovedor a estos pobres 2 cristianos que habían sido acusados de ser cristianos. Dice, no somos ricos, tenemos muy poco y podríamos juntar estos 9.000 denarios vendiendo nuestro campo. Y enseguida dice, y mostraron sus manos, la dureza de la piel y el callo hecho a causa de la continuidad del trabajo como testimonio de su trabajo.
era gente trabajadora. Esos son los cristianos de la primera hora. Y así San Justino, que era filósofo, al defender el cristianismo no tuvo reparos en escribir sobre Cristo mismo. Él mismo fue creciendo según el común desarrollo de los otros hombres. Usó de los medios convenientes de vida. Dio a cada crecimiento lo que le correspondía, alimentándose de toda clase de alimentos. Y permaneció oculto 30 años, poco más o menos. Y así pues, los cristianos jamás se han avergonzado y lo han mostrado con toda naturalidad, que entre ellos, entre nosotros, hay zapateros, tintoreros, sastres, gente ignorante, hay de todo. Todos trabajadores y todos con la misma fe. Los cristianos vivimos tocados por el Espíritu y lo nuestro es hacer crecer el Espíritu de Cristo en medio de este mundo. Termino con unas palabras de San Justino en una obra que se llama El Apologético. Lo escribió hacia el año 200, según dicen los especialistas. Y el párrafo que leo, pues es una respuesta a quienes dicen que los cristianos eran inútiles para el Imperio Romano, para la República Romana. Y contesta Tertuliano: ¿cómo pueden ser inútiles los que viven donde vivís vosotros, comen lo mismo que coméis, usan los mismos vestidos y todas las mismas cosas que se necesitan para vivir? No somos brahmanes, ni gimnosofistas, indios, ni selvícolas, ni desterrados de la vida. Somos conscientes de deber gracias al Señor Dios Creador. No repudiamos ningún fruto, lo tomamos con templanza, ni con exceso ni con defecto. Vivimos como los demás hombres, y no nos pasamos sin la plaza, la carnicería, los baños, las tabernas, los talleres, los mesones, las ferias y los demás comercios. También junto con vosotros navegamos, y junto con vosotros somos soldados, labramos el campo, comerciamos, entendemos de oficio y exponemos nuestras obras para vuestro uso. No sé cómo puede llamar inútiles a aquellos con quienes y de quienes vivís. Es verdad, los cristianos cooperaban y trabajaban no aislados del mundo, sino en medio de los demás conciudadanos. La diferencia estaba en su vida moral y en el culto que le rendían al verdadero Dios, a quien habían conocido en Jesucristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.